Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede realmente detrás de las cámaras cuando se apagan los reflectores de un gran romance mediático? Porque lo que estamos viendo en las últimas horas en el perfil de Sara Bluma no es solo un día de diversión, es una declaración de intenciones, un grito silencioso de una mujer que está reconstruyendo su imagen pública ladrillo a ladrillo, y créanme, los detalles que he encontrado en sus historias de Instagram revelan mucho más de lo que parece a simple vista sobre su vida después de Can Yaman. Hoy vamos a analizar con lupa, casi como detectives de las emociones, las últimas publicaciones de Sara Bluma, porque amigos, el cambio es radical y la estrategia es evidente. Si recordamos bien, no hace mucho tiempo hubo cierta controversia, rumores que la pintaban como una madre quizás un poco distraída, más enfocada en el brillo de la fama o en su complicada relación con el actor turco Can Yaman que en sus responsabilidades familiares. Ese estigma de madre desinteresada le dolió, y mucho. Pero lo que vemos hoy es una respuesta contundente a todos esos críticos. Sara ha decidido que su mejor venganza es la felicidad y, sobre todo, mostrarse como una madre presente, cariñosa y absolutamente dedicada. Hablemos de este día de ensueño que ha compartido. Las imágenes nos transportan a lo que parece ser una escapada invernal perfecta, muy probablemente en Gardaland o un parque temático similar en Italia, dado el ambiente y la decoración. No es solo un paseo, es una aventura completa. Vemos a Sara, a su hijo y a un amiguito del niño, sumergidos en un mundo de fantasía. Hay una energía vibrante en esos vídeos. Desde el asombro en el acuario, observando la vida marina con esos ojos grandes y curiosos que solo tienen los niños, hasta la emoción pura en las atracciones del parque. Es fascinante ver la dinámica entre el hijo de Sara y su amigo. Se nota que hay una química infantil maravillosa. Corren, ríen, posan con peluches de pingüinos con una alegría contagiosa. Y ahí está Sara, no mirando desde un banco con el teléfono en la mano aburrida, sino participando activamente. Se sube a los juegos, comparte la comida, corre con ellos. Está borrando, minuto a minuto, cualquier duda sobre su maternidad. Pero, y aquí entra el ojo clínico de la moda, no ha perdido ni un gramo de su estilo personal. Incluso en un parque de atracciones, Sara Bluma se ve impecable. Con ese sombrero de piel que le da un toque de diva invernal y esas gafas de sol, proyecta una imagen de mamá moderna y poderosa. Es la combinación perfecta entre la mujer que triunfa en las cabinas de DJ y la madre que se tira al suelo a jugar. Ahora, tenemos que abordar el elefante en la habitación, Can Yaman. Después de aquel último grito, o intento de acercamiento, las cosas han cambiado drásticamente. Sara parece haber aceptado finalmente que ese capítulo del libro de su vida ha llegado a su fin. Se ha volcado en su carrera musical y, como vemos, en su hijo. Ya no vemos indirectas melancólicas. La realidad, aunque dura para los fans que soñaban con una reconciliación de telenovela, es que la relación romántica es historia. Sí, se siguen en Instagram, mantienen esa cordialidad digital que hoy en día etiqueta a los ex-civilizados, pero no hay más. Son dos barcos navegando en océanos distintos. Can Yaman sigue con su vertiginoso ascenso, y Sara está construyendo su propio imperio de felicidad. Y honestamente, verla así de centrada, intentando limpiar su imagen y dedicándose a lo que realmente importa, nos hace desearle lo mejor. Queremos ver a una Sara exitosa y a un Can feliz, aunque sea por separado. Pero esperen, porque hay un detalle extra que ha derretido incluso a los corazones más fríos y que añade una capa más de dulzura a esta nueva vida de Sara. En medio de toda esta acción, aparece un vídeo de un gatito, un pequeño British Shorthair, envuelto en una manta como si fuera un bebé. Es la cosa más tierna que verán hoy. Este pequeño felino no es solo una mascota. En el lenguaje de las redes sociales, un nuevo animal suele simbolizar un nuevo comienzo, una energía renovada en el hogar. Es como si Sara nos estuviera diciendo,
Mi vida está llena de amor, de risas de niños y de ternura. En conclusión, lo que estamos presenciando es el renacimiento de Sara Bluma. Ha dejado atrás las sombras de los rumores y la nostalgia por un amor pasado para abrazar el presente. Se la ve plena, se la ve madre y se la ve mujer. Si su objetivo era cambiar la narrativa y demostrarnos que es una madraza divertida y con estilo, lo ha conseguido con matrícula de honor. Sin embargo, hay algo más que me ronda la cabeza y quiero compartirlo con vosotros, porque sé que sois tan observadores como yo. Mirad más allá de la diversión y los disfraces. Lo que realmente me impacta es la serenidad que transmite su rostro. Hace unos meses, veíamos a una Sara quizás más tensa, más pendiente de demostrar cosas al mundo, pero en estos clips, su sonrisa llega a los ojos. Y os digo una cosa, esa clase de brillo no se consigue con filtros de Instagram ni con el mejor maquillaje del mundo. Eso es paz interior. Es la tranquilidad de quien sabe que está haciendo lo correcto por su pequeño. Y aquí lanzo una pregunta al aire. ¿Creéis que este cambio de actitud influirá en cómo la prensa turca la trata de ahora en adelante? Porque hasta ahora han sido bastante duros con ella, pero ante imágenes tan tiernas y familiares, es difícil mantener esa narrativa de villana, o exnovia conflictiva. Sara está desarmando a sus detractores con la mejor arma posible, la normalidad. Está construyendo un escudo de amor familiar, donde ya no caben las polémicas baratas. Además, no podemos pasar por alto el simbolismo de ese entorno navideño tardío o invernal. El invierno suele representar recogimiento, hogar y calor humano frente al frío exterior. Y eso es exactamente lo que Sara ha creado. Mientras fuera hace frío, metafóricamente hablando, refiriéndonos a las críticas o a la soledad tras la ruptura, ella ha encendido la chimenea de su hogar con su hijo, su amigo y ese gatito precioso. Es un mensaje muy potente para todas las mujeres que nos ven. Se puede salir adelante, se puede volver a sonreír y se puede ser una madre fantástica y una mujer con estilo, todo al mismo tiempo, sin necesitar a un hombre al lado para validar esa felicidad. Por último, quiero cerrar este análisis con un pensamiento para Can Yaman. Aunque sus caminos se hayan separado, estoy seguro de que, si llega a ver estas historias, sentirá un profundo respeto. Porque al final, más allá de los romances fallidos, queda la calidad humana. Y ver a Sara así, tan entregada y feliz, es la mejor noticia que podíamos tener. Nos quedamos con esta versión de Sara Bluma, empoderada, madre y radiante. Estaremos muy atentos a sus próximos pasos, porque algo me dice que este 2026 será su año dorado. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.